Aprendí la fotografía blanco y negro en Santiago, en la Escuela Normal Abelardo Núñez, porque iba todos los años a cursos de perfeccionamiento. Como yo soy profesor normalista, entonces la Escuela Normal Abelardo Núñez en Santiago también hacía cursos de verano en enero. Entonces de todo Chile iban a Santiago a perfeccionarse. Y yo fui a hacer varios cursos y me hice amigo de un fotógrafo que iba a tomar fotos en los jardines. Entonces, y me entusiasmé de aprender porque encontramos interesante. Además, él era fotógrafo del diario La Nación, que en ese tiempo el diario La Nación era pura fotografía deportiva, y él trabajaba en su laboratorio en las noches. Entonces yo me iba con él, como lo hicimos amigos, a ayudarle a revelar las fotos y a trabajar en fotografía. Y ahí aprendí con él. Fue un buen maestro. Eh, y empecé a comprar mi maquinaria y con ese propósito le digo yo también. Empecé a comprar mis máquinas. Me recuerdo que la primera máquina que tuve fue una Forliner de 35 milímetros. Y me compré una ampliadora chiquitita, los líquidos, o sea, las drogas para hacer los líquidos acá. Compramos en Red Schneider en Santiago, en la casa de la foto, y venía con todo mi equipo. Al año siguiente compré todo esto. Y me vine con mi equipo acá a hacer mi cuarto oscuro y dedicarme a trabajar en fotos. Y me ha ido súper bien, pues todos los años que trabajé, como no había competencia y la foto dejaba buen margen, entonces todos querían tener fotos, los casamientos, era el primero que estaba ya tomando fotos, las fiestas familiares y fiestas públicas, los actos de colegio, todo tomando fotos. Ganaba mucha plata, gané mucha plata. Ahí me formé económicamente con la foto. Después eh, ya llegaron otras competencias, pero yo fui uno de los primeros, incluso para el Riñiguazo, el temblor, el terremoto del 60, vendí muchas fotos de cómo quedó el pueblo. Andaba, me recuerdo, en bote tomando fotos en las calles que estaban todas inundadas, pues, sobre los techos de las casas. Entonces, también vendí muchos álbumes de, de, de recuerdos, estas fotos. Todas esas fotos antiguas que andan acá en los lagos, las tomé yo. Eh, Fue una época para mí muy importante de mi vida, porque fuera que me gustaba mucho trabajar en fotos, hice muchas amistades. Yo era el fotógrafo que desde la zona me llamaban de Futrono, de Antilhue, habían fiestas, habían ceremonias que necesitaban un fotógrafo, a Treumén, Payaco. Allá iba yo tenía una moto en ese tiempo, era también, como me iba bien en la foto, me compré una moto nueva, una Gilera, en ese tiempo, era una Doña Moto. Y partía en mi moto a distintos lugares a trabajar. Entonces, eh, y hacía, obviamente, yo como profesor siempre haciendo clases, nunca dejé de hacer clases. Incluso a mis alumnos también les enseñaba todo el ramo de fotografía, lo llevaba a mi laboratorio, a que aprendan las fotos. Sí, yo tengo aquí en los lagos yo una vida muy, muy bonita, de recuerdos buenos, porque fuera de, como te contaba, de que fui criado en este pueblo, eh, mi infancia la viví en las escuelas públicas yo estudié en la escuela antigua, antes que se inaugurara la escuela 38, la que está al lado del gimnasio. Ahí donde está el gimnasio estaba la escuela antigua. Ahí estudié medio año porque después los trasladamos, yo inauguré esa escuela, hasta en primer año, cuando los trasladamos a la escuela nueva. Y que era un palacio en ese tiempo, para la choza donde estaba la escuela antigua. ¿Ah? Y, y ahí estudié mis 6 años, después me fui a estudiar a la normal, a Chillán. Yo soy normalista de la Escuela Normal de Chillán. Bueno, egresé de la normal y me vine a trabajar a Antilhue, un reemplazo, me licencié en octubre, trabajé octubre, noviembre, diciembre en la escuela de Antilhue. En ese tiempo era una escuela grande que creo que se quemó ahora. Y después me nombraron a la escuela de AMPE.
acá en Ampe, en el fondo de Ampe, que camino a Riñihue, antes de llegar a Folilco. Puñaco se llama la estación ahí. Y existía el tren chiquitito que había a Riñihue, Trochangosta, y en ese tren, en ese tiempo había muy poca locomoción. Entonces yo no tenía bicicleta, no tenía movilización y tenía que viajar. Entonces siempre me iba en los trenes que iban a buscar madera, en unas máquinas chicas que había, y me iba en la máquina, me descubrían amigos los maquinistas, me paraban frente a la escuela, y después en las tardes cuando pasaba algún tren, también le hacía señas y paraba, tenía que correr a venirme, porque había muy poca movilización. Estoy hablando del año 56, 57, 1956, 57, porque en ese tiempo los transportes eran escasos y cuando en vez de tener que viajar arriba de los camiones de madera, con lluvia, mucha lluvia, y tenía que hacerlo. Y además que no me gustaba quedarme allá, me venía todos los días, a veces caminando, me pegaba, de que habían 12 kilómetros hacia Ampe. Me la pegaba la caminata por la línea o por el camino. Fue una época que para mí de grandes recuerdos. Y después tuve 7 años en esa escuela. Después me vine acá a Los Lagos, donde yo mismo estudié. Lo mismo estaba el señor Sala, me recuerdo mucho porque fue mi profesor y después éramos colegas. Él fue mi director después, de cuando yo hacía clase acá. Y tantos otros profesores importantes que trabajé con ellos. Entre otros recuerdo mucho a don señor Aburto, que es el apellido, no me recuerdo el apellido, señor Mancilla, don Pedro Jaramillo. Don Pedro Jaramillo fue un profesor, director de la escuela. Era rotario, era profesor de carabineros, era un personaje, pero muy dedicado a sus labores docentes. Y con ellos trabajé y después opté por irme a Villa Alemana. Previo de ello, tuve un curso muy bueno acá en Los Lagos, que hice una gira a Punta Arenas, que eso también me quedó muy grabado porque es difícil ir con niños. En ese tiempo no había ni octavo, había hasta sexto año. Yo tomé esos niños de sexto año, hicimos unos beneficios importantes para juntar dinero y hacer la gira a Punta Arenas. Entonces, entre esos beneficios, me recuerdo que yo como fotógrafo tomé unas fotos de la plaza, del río, y el monolito que había en la plaza de los Leones, donde decía bienvenidos los lagos. Entonces hice un conjunto, lo llevé a Santiago y lo grabé en un banderín. Y me fue súper bien. Bueno, junté plata y me fui con mis alumnos de sexto año básico a Punta Arenas. En ese tiempo hay unos que son muy conocidos, que Carlos Rojas, por ejemplo, que es conocido acá todavía. Uno que falleció, Carlos Cuchilla, también fue alumno mío. ¿Qué otro conocido por el pueblo? Zambrano, me acuerdo, el Chueco Zambrano, que le decían el Capreca, también. Bueno, dentro de lo más conocido del pueblo, pero tenía un curso muy bueno y a mí me gustaba mucho el fútbol y tenía un equipazo de fútbol en el curso. Así que eso tengo buenos recuerdos. Bueno, fuimos a Punta Arenas con los chicos, una gira inolvidable para ellos y para mí, porque nunca pensé yo y siempre pensábamos de no ir a Santiago, porque a Santiago iban a tener siempre oportunidades de conocer, pero Punta Arenas era muy difícil llegar. Y llegué con mis chiquillos, éramos 38, los fuimos en barco y allá nos recibió el regimiento de Punta Arenas. Fue un viaje para ellos y para mí inolvidable. Y incluso allá había una exposición agrícola y me entrevistaron la radio y me decían que cómo yo andaba con esos niños, porque eran niños de 12, 14 años. Entonces, que allá van puros universitarios en gira de estudio, me decían. Sí, pues yo llegué con mis alumnos. Y ellos se admiraban mucho la prensa. Bueno, eso es cuanto a mis labores docentes acá en Los Lagos. Después de ese mismo año, esto fue el año 65. El 66 ya me fui por razones personales a Villa Alemana, que
Ahí estoy ya más de 53 años, donde me trató muy bien esa ciudad. Y nunca he dejado de venir, porque tengo mi hijo, mi familia, todo acá. Es mi pueblo natal, y al cual yo tengo bastante cariño. Y vengo permanentemente, tengo un campito aquí cerca de Maligüe, y ahí me entretengo a mi pueblo. Eso sería en cuanto a lo que le puedo decir de mi vida aquí en Los Lagos, que ha sido para mí un honor ser hijo de laguino, porque siempre he encontrado las amistades antiguas, que quedan pocas, porque ya yo tengo 83 años, y ya quedan pocas personas de mi edad. Y me tocó vivir cualquier cantidad de acontecimientos importantes, y dentro de eso está el terremoto del 60. Ahí me tocó vivirlo completo. Ya tenía yo 24 años ¿Me puede contar como en detalle dónde está usted? Bueno, Sí, cómo fue el justo proceso, me después tocó. los meses que estuvo antes del Riñiguazo, Claro. ¿me específico? Sí, mira, el terremoto me encontró justo en la plaza donde y, eran tipo 3, 4 de la tarde. Íbamos todos a darle la pasada al tren de las 3:30, que antes el paseo de la gente aquí, ir a darle la pasada a los trenes, nosotros la juventud íbamos a juntarlos con los amigos, a ver la pasada a los trenes. Había uno a las 7:30, a las 6:30 que llegaba al norte, ahí lo encontrábamos todos. Y, y a esa hora del terremoto era como las 4, las 3, las 4 de la tarde. Y estaba tomando una foto, colocando a las personas en la plaza, una niñita para tomar la foto cuando empieza el movimiento. Y qué te digo, es decir, el árbol que está al lado de un lado a otro. No era un movimiento así nomás, era un balanceado completo. Eh, y la tierra moviéndose. Y en la estación habían muchos carros de carga de estos vacíos. Sonaban terriblemente con los movimientos, los puros fierros. ¿Ah? Así que era de loco. Y yo tenía a mi mamá sola con mi hermano, porque mi papá andaba en el norte, y andaba en bicicleta. Y no podía andar en la bicicleta, no podía. Para irme corriendo, dije, ya las personas, no me olvidé de la persona que estaba tomando fotos, y vamos, cada uno corriendo desesperado para sus casas. Eh, y no podía andar en la bicicleta, hasta que me fui con la bicicleta en la mano, o la dejé botada, no me acuerdo, pero la ansiedad de llegar a su casa. Bueno, encuentro allá, para que te cuento, en la casa de mi mamá, todo gritando, llorando, y un caos. Así yo, como el hombre de la casa, tenía que calmar a toda la gente. Y ahí tengo una historia que mi mamá estaba más desesperada, porque tenía una hermana estudiando en la monja de San José. Y allá en San José no había comunicación, no había. Al otro día tuve que partir en la mañana a pie, y los caminos cortados, los puentes cortados, un poco a pie, otro poco en vehículo. Me fui por el puente, por la balsa de Antilgüe. Ahí tomé para San José, porque, y, caminando y un poco en vehículo. La gente era solidaria, hasta donde estaban cortados los caminos, ahí seguía. Llegué al otro día donde mi hermana. Mi hermana lloraba, una niña tenía unos 12 años. Ya estaba bien, no le había pasado nada. Después para la odisea para venirme. Y como andaba con la máquina yo, decían que en Neuquén se había desaparecido por el maremoto. Y yo lo único que quería era ir a Pehuen para tomar una foto. Y le dije a mi hermana, oye hija, espérame un poquito, yo voy a ir a tratar de ir a Pehuen y volver. Y hice empeño de ir a tomar fotos para tener. Y que estaban todos los puentes cortados, me tuve que volver. ¿Ah? Total que después llegué a los 2 días acá con mi hermana, y ahí en Antilgüe había un terror de estar a la orilla del río, por el hecho de que el río, con el terremoto, se cayeron los cerros y se formaron los tacos, entonces no traía agua. Y ya al tercer día ya había pánico, porque se podía venir el río en cualquier momento. ¿Ah? Y nosotros tuvimos que ir ahí, como nos pilló la noche, a alojarlos a un cerro de unos amigos que teníamos ahí, unos pradenas, que son familia pradena, del cual yo tengo un compañero ahí que es profesor también, que actualmente es profesor, el Cheche Pradena.
y las hermanas los llevaron a dormir a los cerros. No, por ningún motivo a la orilla del río. Bueno, no pasó nada. Al otro día me vine con mi hija y con mi hermana y llegamos acá. Y el río demoró 3 meses en bajar, pero fue una historia larga el río, porque todos los días pensando en que iba a llegar el río, que se iba a bajar, y demoró 3 meses. Nosotros en ese intertanto, yo no podía hacer clases, no había clases, todo paralizado. Así que una vida de pleno invierno, lluvia y casera. A nosotros, yo vivía a la orilla del río, a la orilla de la lancha, en calle Tarapacá número 12, por donde vivía la chiquilla Santos. Entonces, la incertidumbre nos llevó, el señor Salas nos llevó a su casa, que estaba acá arriba, cerca más arriba del hospital. Y ahí está en el alto, ahí no iba a llegar el agua. Y ahí nos dio el segundo piso, ahí estuvimos arranchados los 3 meses. Después que vino el río, quedaron las casas imposibles, y todas las tuvimos que amarrar. Nosotros no se los llevó, sino que la amarramos a un árbol con cadena y le dejamos la ventana abierta. Ya, llegó el Riñiguazo, que a los 3 meses, bajaban las casas, el río, una correntada igual, inusitada, y las casas bajaban rodando hacia el río abajo, gallinas sobre los techos, era un espectáculo. Y yo tomando fotos, porque me conseguí un bote, tomaba fotos de las calles de los lagos, de las cuales hice álbumes que vendí bastante fotos para todos lados, me pedían recuerdos del Riñiguazo. Y gané harta plata con la fotografía del Riñiguazo. Y después, para llegar a la casa, fue otra odisea, porque había que esperar que las casas se deshumedecieran, se llenaron todas las murallas con arena. Todavía yo creo que hay casas de esas, y que te saca algunas tablas a encontrar con que están entre medio arenas del río. Pero esperamos y volvimos, retornamos a nuestras casas. Pues. Esa fue la odisea del Riñihue, del Riñiguazo. Bueno, nosotros, como era joven, teníamos un grupo, lo juntábamos en las tardes. Me acuerdo de la familia Weinberg, jugamos póker, jugamos cartas, para cortar los días. Y en el día había que esperar nomás, pues, como ir al centro, juntarse con la juventud, conversar y la actualidad. Pero fue un poco aburrido también. La familia sufrió, la gente sufrió mucho. La gente con menos recursos, obviamente, siempre la que más sufre. Se hicieron algunos barracones, le llamaban, en los altos, de emergencia, y ahí se tenía que ir la gente, porque era muy peligroso vivir a la orilla del río, y todo el pueblo vivía a la orilla del río. Así, y ahí se destacó mucho la labor de don René Archa, que era el alcalde, porque tuvo que él estar a la cabeza de las obras que se hicieron en los tacos. Eso se tuvo que hacer a mano, o sea, prácticamente con maquinaria, pero los obreros del Riñihue ahí con sus picotas, dándole y sacando. Primero pensaban en bombardear en los cerros, pero desecharon esa posibilidad por el hecho de que era peligroso que se viniera el agua bruscamente y desapareciera Valdivia y todos los pueblos aldeaños. Así es que los pueblos, todos estaban en la ribera de los ríos, también corrían el mismo riesgo, ya sea Antilhue, Hueyelhue. Entonces se desechó la idea de bombardear, a llevar maquinaria pesada en pleno invierno. Las máquinas no podían ni trabajar con la lluvia, ¿no? Todas empantanadas en los cerros. Esa fue una hazaña que fue muy comentada de la gente, que a la larga, cuando, como te digo, cuando ya se vinieron las aguas, de a poco empezó, pero pues se vino igual fuerte, pero no en la intensidad que se hubiesen dejado, ¿ah?
Fue prueba de ello que los lagos tío todo inundados. Se juntó el agua del puente este que está con la otra. Se juntaron. Había un letrero pintoresco ahí. Agua gratis, decía aire y agua gratis. Y yo tomé esa foto, vendía mucho porque el aire estaba tapado y decía agua gratis. En la Copec, siempre. Tomaba la foto y estaba todo inundado. Así que fue esa foto que recorrió varias partes. Porque ¿Cuántos metros subió el agua Valdeñuco Iguazú? Oye, nunca me he dado cuenta, pero tiene que haber sido hartos metros, ¿no? Imagínate del borde del río hasta el puente, no sé, calcular como. Tapó, se juntaron los dos ríos. Todas las casas, todo el centro, todo inundado. Pero mal, por ejemplo, la orilla del río, la ribera, las casas ya llegaban al segundo piso, todas. Yo me metía por la ventana en el bote, veía algunas que quedaban algunos banderines, algunos cuadros en las paredes. Veía para adentro a través del bote, porque yo andaba en bote tomando fotos. Peligroso también, pues, arriesgado, pues, el afán de. Y esa fue la vida de Río. El puente, el del centro, ¿no es cierto? Sí, el sí, 1900 sí. Y tanto. Claro. Ese puente, la base, hasta las vigas, hasta ahí llegó el agua. Sí, hasta la base, sí. O sea, todo ese espacio no existía. No, pues, sí, todas las casas ahí quedaron todas tapadas también. La señora Santos me mostró una foto de una casa que está al frente y Sí. llegó como hasta el primer piso, que yo más o menos contaba como 3 metros, por lo menos. Sí. Bueno, fue eso, ¿no? Claro, ahí, pero No llegó más arriba. cerca del río. Por ejemplo, las casas de abajo, donde vive Lara, donde actualmente no sé quién más vivirá ahí, esas estaban en el segundo piso, están todas hasta el segundo piso, y algunas tapadas. Entonces, tiene que ser hasta llegar al puente, unos 8 metros, yo creo, de altura que subió. Esta es la foto que tiene la señora Rosa. Sí. O sea, la señora. Estas fotos son. Felisa. Algunas tienen un timbre mío atrás. Yo tenía un timbre y le ponía atrás. Ahí, espérate. Cuando tenía tiempo le ponía el timbre, pero no, por lo general no le ponía. Pero algunas salían. De repente veo una foto por ahí, con mi timbre. Foto Uribe. No. Esta tiene que haberla tenido don Eduardo, el papá de esta chiquilla, porque este señor también fue un personaje acá. Argentina, espérate, déjame. Estoy ubicándome aquí. Claro, aquí todas estas calles. Aquí está, mira, aquí está el monolito que le sacaba foto yo. Bienvenido a los lagos. Ahí, y yo, que esta municipalidad nunca debieron de haberla demolido. Era una arquitectura antigua. Y en ese kiosco tocaba yo en la banda Esmeralda también, pues. Aquí había una banda Esmeralda que la formó un señor briseño. Y yo fui músico también. Yo, con varios amigos, y tocábamos en ese kiosco los días domingos. Y la municipalidad está atrás. Como te digo, esa municipalidad nunca debería haber quedado como monumento nacional, porque era muy bonita, era chica, y tenía todas sus construcciones muy especial. La calle San Martín, está la plaza ahí, la calle principal. Están la mayoría de esas casas están todavía. Y esta plaza. Esta es la calle Mata. Al final está tomada de abajo. Al final está el hospital que había antes. Está tomada de abajo de la calle Mata. Y al final está el hospital, está en la calle San Martín. Después, aquí está don Eduardo Santos, un personaje también de los lagos. Fue bombero toda su vida, fue empleado bancario, trabajó en el Banco del Estado. Y toda su vida, don Eduardo, don Cachito, fue laguino. Aquí el río.
Aquí está más. Aquí está más la ciudad bajo el agua. Está todo el pueblo ahí bajo el agua. Esta es la casa actual de don Eduardo. Aquí está la casa antigua. Aquí está mi casa. Está para acá. Aquí está mi casa. La que está al medio aquí. Ahí vivía yo. La calle Tarapacá, frente a don Eduardo. ¿Cómo está? Hasta el segundo piso el agua. Toda el agua. Y ahí la... Sí. Todas estas fotos las tomé yo. Todas, todas, todas. Me compraban por docenas las fotos. Mira la línea. También esta foto mía. También. ¿Cómo quedó? No, fue muy grande este terremoto. Fue... No. Obviamente que por eso es el más grande que ha existido en la historia del mundo. Esta casa no sé si está en el centro. Cayó completita. No. Esta es donde está el supermercado ahora. Calle Balmaceda. Donde está el supermercado ahí, frente al Banco del Estado. Las líneas. Esto parece que fue en Valdivia. Valdivia, está aquí la fábrica de cerveza de Valdivia. Todo esto es Valdivia. Esa es la historia, pues, de los lagos.